vamos a aprender a manejar el programa NumCur. Se trata de un sencillo programa informático para determinar números de curva o para fijar series progresivas del número de curva. Lo primero que vamos a hacer es optar por una de las dos posibilidades que nos brinda este programa: determinar un número de curva o estimar una serie progresiva. Es esta segunda opción la que vamos a elegir. Pulsando aceptar nos aparece una segunda pantalla. En ella un óvalo de color rojo nos indica el número de curva de la ladera actual. Un óvalo de color verde nos indica el número de curva objetivo al que pretendemos llegar transcurridos una serie de años después de la implantación de este proyecto de restauración que queremos abordar. Vamos a elegir ambos números de curva, el original, el inicial, y el objetivo o final. Empezamos por el primero de ellos. Pulsamos a determinar y estamos en condiciones de ir eligiendo ese número de curva. Antes de proseguir, conviene señalar que este sencillo programa incorpora un menú de ayuda. Si pulsamos a la tecla F1, nos aparece una de estas pantallas de ayuda que nos va a recordar que el número de curva depende, por ejemplo, de la vegetación, del laboreo del terreno, de la condición hidrológica, del tipo de suelo, etc. Pulsando a tipo de suelo, vemos que efectivamente el método del número de curva distingue 4 tipos de suelo: A, B, C y D. Vemos una descripción de estos tipos de suelo y a su vez podemos ver abajo que podemos clasificar el tipo de suelo de nuestra ladera a restaurar en función de la textura que tengamos o de la capacidad de infiltración final que haya en esa ladera. Pulsando a textura nos aparece un diagrama triangular textural en el que, entrando con el porcentaje de arena, de limo y de arcilla, podemos saber qué grupo de suelo tenemos. Pero volvamos al hilo argumental principal. Queremos determinar el número de curva de la ladera actual y lo vamos a hacer directamente yendo a las tablas habituales del número de curva. Pulsamos a aceptar y nos aparecen esas tablas. Estas tablas constan de una serie de columnas, la primera de las cuales es una breve descripción del tipo de vegetación: barbecho, cultivos alineados, etc. Las 4 últimas columnas son los números de curva correspondientes a ese complejo hidrológico. Nosotros lo que tenemos es que buscar una descripción lo más parecida al lugar que tenemos para hallar ese número de curva. Vamos a suponer que la ladera es un pastizal degradado, pobre, con poca vegetación. Localicemos en estas tablas esa descripción y efectivamente vemos que existen unos pastizales o pastos naturales pobres y supongamos que el tipo de suelo es un tipo de suelo D. Si pulsamos a ese número de curva que ya estamos viendo, 89, nos queda reflejado en azul y dando a aceptar hemos ya determinado el número de curva inicial, un número de curva alto. Vamos a hacer lo mismo, aunque siguiendo otro camino, para determinar el número de curva objetivo. En este caso, lo que vamos a hacer es determinar ese número de curva yendo paso a paso. Damos a aceptar y en este caso aquí lo que nos aparece es que el tipo de vegetación se despliega a través de esta persiana y vamos a imaginar que nosotros lo que pretendemos es convertir la ladera degradada en un pastizal bueno pero adhesado, es decir, un monte con pastos. Ese monte con pastos, con un aprovechamiento silvopastoral, vamos a suponer que
tiene una carga o tendrá una carga ganadera adecuada, de tal forma que su condición hidrológica será buena. Además, vamos a determinar el tipo de suelo atendiendo a la textura del mismo. En tal caso, lo que tenemos que hacer, como hemos visto antes con el diagrama triangular, es introducir el porcentaje de arena, por ejemplo un 35%, el porcentaje de limo, vamos a suponer un 25%, y el porcentaje de arena, un 40%, tienen que sumar 100%. Vemos que el grupo o tipo de suelo con este tipo de textura es C. Dando a aceptar, el programa mismo nos indica que el número de curva objetivo vale 70. Si pulsamos aceptar, ya tenemos definida la serie progresiva del número de curva. La evolución desde ese número tan alto, 89, hasta 70, se produce en una serie de años. Podemos imaginar un lapso de tiempo que en este ejemplo vamos a considerar que son 50 años. NumCurve, por último, te hace unos pequeños cálculos relacionados con el método del número de curva y te los facilita en la siguiente tabla. Pulsando a calcular nos aparece la tabla final. Es una tabla en la que hay 5 columnas. La primera de ellas es azul y nos recuerda que el método del número de curva considera 3 condiciones antecedentes de humedad. La condición 2, a ella están referidas las tablas del número de curva, suelo en condiciones medias de humedad, la condición 1, suelo seco, y la condición 3, suelo húmedo, cuando llueve sobre mojado. El número de curva de la ladera actual en condición 2 lo hemos introducido y vale 89. Ahora bien, en condición 1 su equivalente es 77,3 y en condición 3, es decir, si el suelo está muy húmedo, 94,9. Cada uno de estos 3 números de curva, 77, 89 y 94, a cada uno de estos números de curva le corresponde un umbral de escorrentía, que ahí vienen indicados en esta segunda columna de color naranja. A su vez, más a la derecha hay 2 columnas en color verde y que se refieren a la situación objetivo transcurridos estos 50 años. Y bien, vemos que precisamente el dato que hemos introducido es en condición 2, 70, a ese número de curva le corresponde un umbral de escorrentía de 21,8 litros por metro cuadrado, ya muy superior a ese 6,3 litros por metro cuadrado de partida. Y como último dato final, muy sencillo, es que considerando ese cambio de número de curva de 89 a 70, la diferencia delta de n dividido entre 50 años da que precisamente cada año el número de curva va a estar descendiendo 0,38. Y con esto damos por concluido este pequeño recorrido al programa NumCurve.